¿Qué tal, chicos? Buen día. Bienvenidos a esta cuarta sesión de lo que es Historia del Arte del bloque 2. La sesión pasada comenzamos a ver el arte barroco. Les había comentado, pues ya ahora sí que a la mitad del video les comenté que no iba a dar el tiempo para una sola sesión, así que esta va a ser la continuación. Me gusta, ya saben, pues hacer de una manera muy breve una recapitulación. Desde el tema anterior, que era, ya habíamos visto el arte en la era medieval, también luego vimos en el Renacimiento. Sobre todo en el Renacimiento comenzamos a ver que la iglesia comenzó a perder un poquito de poder en todo sentido, económico, social, político, y pues todo esto estaba vinculado también con el arte. Originalmente los que le estaban quitando un poquito de poder en lo que era en el Renacimiento eran los señores feudales, que ya les había explicado cómo se dio el feudalismo. Pero ahora bien, en el barroco les había dicho que estos feudos, este sistema feudal, pues había evolucionado. El feudo pasa a convertirse en fábricas, el señor feudal se convierte en burgués, una persona, burguesía, o sí, es un sinónimo de clase alta de los empresarios, y pues el siervo ahora pasa a convertirse en un empleado, en un proletariado. Y también les había dicho que surge una nueva doctrina económica llamada capitalismo, la cual gira en torno al capital, utilizar el capital para producir más capital, es decir, producir más riqueza. Esta riqueza no se divide para todos, sino que el principal beneficiado iba a ser el señor, el burgués. Es decir, los dueños de las fábricas, los que se habían convertido en empresarios. Y digamos que si de por sí ya la iglesia había perdido poder, cuando surgió el feudalismo, ahora con el capitalismo ya estaba perdiendo aún más poder. Y pues todo eso se vincula o tiene influencia con el arte, porque antes el arte no era accesible para todos. El arte siempre ha sido principalmente para la clase alta, para el que tenga para pagarlo, ¿no? Ya en la actualidad ya no es tanto así, pero pues estamos hablando de tiempos muy remotos, donde quien tuviese el poder adquisitivo, quien pudiese patrocinarlo, pues era acreedor del arte. Antes de continuar con el tema y ver otras transformaciones que tuvo el arte, les dije que iba a dar avisos por aquí, que iba a dar instrucciones por aquí para pues garantizar que estén viendo los videos. Hay personas que no me están viendo los videos, dejo la instrucción de la tarea, tengo que dejar la instrucción también por escrita, obviamente. Pero pues ahí estoy poniendo algunas trampillas, ¿no? Entonces estoy poniendo unos candados. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues doy instrucciones, doy más instrucciones acá para garantizar que se cumpla la parte donde ustedes tienen que ver los videos. Esta semana pues tengo que marcar una tarea, obviamente. Sin embargo, van a haber dos tareas especiales por el Día de Muertos o por el Hanal Pishan. Cada tarea va a valer 5 puntos extra. Voy a marcar dos tareas que tienen, tienen posibilidad de enviarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una vale 5 puntos y pueden ser acreedores, si me entregan las dos, pueden ser acreedores de 10 puntos extra. Las instrucciones las voy a dar al final del video. Entonces va a ser la tarea que tengo que marcar esta semana del tema del barroco, y posteriormente pues también voy a marcar dos tareas que dan puntos extras. Sinceramente están muy
fáciles. Pero pues tienen que ver el video para poder ser acreedores de esto. Muy bien, vamos a pasar a la pintura. La pintura en el barroco. Surgieron nuevas clasificaciones o divisiones de lo que viene siendo la pintura. Ya habíamos visto en la sesión pasada los efectos visuales. Les mostré dos pinturas que eran dos paisajes, pero pues estos paisajes daban el efecto visual de un rostro cada uno. Pero pues hay más cosas que se hicieron en lo que viene siendo la pintura. Tenemos el naturalismo, también llamado caravagismo, basado en la imitación de la realidad natural con cierto gusto por el claro oscuro. Es decir, acá ya la influencia de lo natural, pero también se hace referencia a lo natural del hombre, a la esencia del hombre. Es decir, captar ciertos momentos de la naturaleza humana, ¿no? Aunque les había mencionado que la iglesia no había perdido su poder en su totalidad, hasta la fecha todavía tiene poder. Hablando de la católica, claro. Habían artistas que pues ya eran un poquito más libres, pero sin embargo se seguían tocando los temas religiosos. Pero bueno, el naturalismo, aparte de tratar de captar un poco más la esencia del ser humano, acá nos menciona que tenía un gusto por el claro oscuro, es decir, combinaban efectos de luz con oscuridad. No estamos hablando del bien y el mal, estamos hablando de las tonalidades. Si se dan cuenta en esta pintura, todos los personajes están claros. Esto es para que sean el centro de atención, pero pues acá hay bastantes detalles, pero son más oscuros. Todo esto con el objetivo de resaltar la atención con el claro, con todo lo que está claro que son estas personas. Así funciona el claro oscuro. Vamos a poner un fondo, no necesariamente tiene que ser completamente negro, sino que tenga tonalidades oscuras, pero pues vamos a resaltar lo que queremos que la gente vea primero o que se enfoque más, poniéndolo con tonalidades más claras. Otra implementación que hubo en la pintura, tenemos el tenebrismo y el clasicismo, que es igual de realista, pero con un concepto de realidad más intelectual e idealizado. Recordemos que había surgido también un movimiento intelectual llamado la Ilustración, el cual comienza a desplazar las explicaciones religiosas y comienzan a buscar, no solo los artistas, sino varios pensadores, comienzan a buscar ya una verdad pues realista, respuestas ya verdaderas, no basadas en la religión. Les decía, la ilustración pues viene de la palabra ilustrar y es sinónimo de iluminar, y cómo consideraban que las personas alcanzaban una iluminación era a través de una iluminación intelectual. Entonces, acá en el tenebrismo era una forma de arte pero más intelectual o idealizado. Por ejemplo, esta pintura que también tiene el efecto de claro oscuro, acá en realidad estos fulanitos son médicos. Y acá no es tanto que estén operando, creo que es más una disección. Pero pues acá este fulanito está pues dando cátedra como si fuera un profesor de la facultad de medicina, pero pues de hace muchos ayeres, ¿no? Entonces pues se usa el claro oscuro, pero pues es más intelectual. Acá están demostrando, en una pintura están proyectando o están plasmando pues una enseñanza, ¿no?
Luego tenemos artes gráficas y decorativas. Las técnicas más empleadas fueron el aguafuerte y el grabado a punta seca. Ahorita les voy a mostrar la imagen. Estos procedimientos permiten a un artista confeccionar un diseño sobre una placa de cobre en sucesivas etapas, pudiendo ser retocado y perfeccionado sobre la marcha. ¿Qué es lo que pasaba? Imagínense que tengas una placa que ya le hiciste el diseño y sobre esta placa vas a buscar con una técnica esta misma placa la vas a poder reproducir varias veces, pero va a tener un número limitado de reproducciones. Pero es eso, que en una placa de cobre hagas el diseño, pero con una técnica se van a poder hacer reproducciones, pero pues va a haber un momento en el que ya se desgasta esta placa. Los diversos grados de desgastamiento de las placas permitían realizar unas 200 impresiones del aguafuerte. Se le usaban químicos, por eso es aguafuerte, se le ponían químicos para poder hacer esto. Aunque sabiendo solo que las 50 primeras copias serían de una calidad excelente. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tenía un límite de 200, pero iban perdiendo calidad cada vez que se reproducía. Se puede decir, chicos, que es un antecedente de la fotografía, porque la fotografía, una vez que tienes lo que se le conoce como negativo, pues ya puedes reproducir la fotografía las veces que quieras, antes de que llegara el formato digital que tenemos en nuestros celulares o en cámaras digitales, ¿no? Pero pues en las cámaras antiguas te daban un rollo, y ese rollo, cuando ya tomabas la foto, se le llamaban negativos, y a través del negativo podías sacar, ibas a una tienda de fotografía y ellos te daban ya tus impresiones. Sin embargo, te devolvían el rollo con el negativo por si más adelante necesitabas volver a imprimir las fotografías, y ya con el negativo pues puedes imprimir las veces que quieras. Ahorita tenemos el formato digital, solo con que la tengamos respaldadas en un USB, en una computadora o en el Drive, pues ya vamos a poder reproducirlo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta explicación es que este es un antecedente. Por esta técnica de poder replicarlo al menos 200 veces, pues es considerado uno de los antecedentes de la fotografía. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Pues recordemos de qué material era, de cobre, era un metal, pero pues también se iba desgastando, entonces los colores pues son más como que grisáceos, entre blanco, gris y negro, ¿no? Pues también luego recordemos que las primeras fotografías, ya lo que consideramos como fotografías como tal, pues también eran en blanco y negro. Ok. En Francia surgió un lujoso proyecto en el Palacio de Versalles que conllevó la creación de una empresa, lo voy a tratar de leer, está en inglés, Manufacture Royal des Gobelins, dirigida por el pintor del rey Charles Le Brun, donde se manufacturaban todo tipo de objetos de decoración, principalmente mobiliario, tapicería y orfebrería. ¿Qué pasaba acá también en el barroco? Ya les dije, el arte era para la clase alta. Entonces, pues los burgueses se convirtieron en la clase alta, ya tenían bastante dinero. Luego también todavía existía la nobleza, se comenzaron a mezclar también con la nobleza, pero pues también surge un arte más mobiliario, es decir, se gastaba otras formas de arte. Podía ser, por ejemplo, esta silla donde yo estoy, este comedor, la sala, eran pues muebles muy caros y hechos por artistas o por empresas muy importantes, y los precios eran muy elevados. Entonces también esto entra en lo que viene siendo el arte. Y todo este movimiento de manera general pues estaba en Europa, ¿no?
En España, hablando de estos muebles, surgió algo que se llama el bargueño, que es una especie de cofre rectangular con asas, con numerosos cajones y compartimientos. Es una especie de tocador, o más bien como una cajonera, pero muy lujosa, con mucho detallado. Acá están los cajones, también la medida es impresionante y el nivel de detallado y los materiales con los que se hacen, obviamente muy costosos. Ok, luego pasamos a la literatura. Se desarrolló bajo preceptos políticos absolutistas y religiosos contrarreformistas. ¿Qué quiere decir esto? Había mucha crítica. Se los comenté en el video anterior. Como ya las personas ya estaban pensando más gracias a la ilustración, ya reflexionaban más, uno de los principales temas de reflexión en ese momento y hasta la fecha, pues han estado estos temas de política, también la cuestión religiosa. Entonces, en algunos lugares la religión todavía tenía el poder político, en otros habían gobiernos absolutistas, es decir, un rey que tenía todo el poder. Y pues en otros lugares pues ya estaban teniendo gobiernos más democráticos. Entonces, personas se ponían a escribir acerca de estos temas, ¿no? De política, de poder, de religión y demás. Entonces había mucho choque. Y también en Europa era muy común de que pues un autor hizo una obra, se hizo muy famosa, se hacía la traducción o pasaba lo siguiente: las clases altas por lo general hablaban más de un idioma, hablaban dos, tres, cuatro, hasta cinco. Entonces pues también algo muy importante, la ilustración no llegó para todos en su momento. De hecho, hasta la fecha no ha llegado para todos. La ilustración también era para la clase alta, porque ellos también eran los que tenían acceso a la literatura. Entonces también ellos comenzaron a tener nuevas formas de pensamiento. Sobre todo a cuestionarse por qué la iglesia en algunos lugares todavía tenía poder. Entonces todo esto causaba conflictos políticos, de poder, religiosos y demás, ¿no? Se caracterizó principalmente por el escepticismo y el pesimismo, con una visión de la vida planteada como lucha, sueño o mentira. Eran conflictos de pensamientos, donde todo era fugaz y perecedero, donde la actitud frente a la vida es la duda o el desengaño, y la prudencia como norma a la conducta. Así funciona la política. Su estilo era suntuoso y recargado con un lenguaje muy adjetivado, alegórico y metafórico, y un empleo de figuras retóricas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las reflexiones las hacían a través de metáforas, es decir, los mensajes estaban ocultos, y uno estaban de manera implícita y uno tenía que detectarlos. Pero pues como eran personas también que ya leían bastante y que estaban más conscientes de su sociedad, más conscientes de lo que pasaba a su alrededor, pues podían entender estas metáforas. Dice un lenguaje muy adjetivado, es decir, un lenguaje muy cargado. Ahorita les explico. Los principales géneros que se cultivaron fueron las novelas utópicas, la novela utópica y la poesía bucólica, que se juntó con el teatro. ¿Qué es una utopía? Son universos literarios o son mundos literarios que no pueden existir. Cuando decimos que algo es utópico, es algo demasiado perfecto o algo que no pudiese existir, ni aunque te lo imagines. Pero bueno, volviendo a lo de las metáforas y las retóricas las críticas, una de las principales obras, acá puse una imagen, creo que es fácil de detectar de qué obra, aunque no la hayamos leído, es pues del Quijote de la Mancha. El Quijote tiene muchas metáforas. El Quijote tiene aproximadamente 420 años, 425 años desde su creación.
por Miguel de Cervantes. Mucha metáfora y un lenguaje muy, muy recargado. El Quijote era un anciano que se creía caballero y que tenía alucinaciones, pero pues digamos que esas alucinaciones pues eran unas metáforas y también era una crítica para lo que estaba pasando en su contexto en ese momento. O sea, está recargado de mucha reflexión. Pero estamos hablando de un libro de 420 años al menos. El lenguaje obviamente es antiguo. Lo menciono porque es un libro que hasta la fecha se sigue vendiendo. Hay la versión para adolescentes que va a ser una cosita así, pero si buscas la versión original es una cosa así. A eso súmale que el Quijote pues tenía alucinaciones de que él era un caballero. Él utiliza un lenguaje aún más antiguo. Entonces dicen que si quieres incrementar tu léxico, tu diccionario que tenemos acá en la cabecita, la recomendación es leer el Quijote, pero tienes que tener un diccionario o tu celular a la mano para estar buscando las palabras, porque son palabras muy, muy, muy antiguas. Pero pues es esto, es una metáfora, todo lo que pasa en el libro, ¿no? Todo tiene su razón del por qué. Ya comenzó a ser más reflexivo la parte de la literatura, por la ilustración también. Ok, luego pasamos al teatro, que en realidad pues el teatro ya vimos que comenzó en la antigua Grecia, pero pues ahora sí que en la antigua Grecia era en un lugar abierto. Acá el teatro comienza a evolucionar. Se definieron los límites estructurales de la sala y se introdujo la utilización de medios y aparatos mecánicos que potencien el componente visual del espectáculo. ¿Qué quiere decir? Ya se estableció un espacio físico mejor planteado que las conchas acústicas en la antigua Grecia. Ya era un lugar cerrado, pero comenzaron a incrementar mucha maquinaria para hacer mejor sus representaciones. Las realizaciones sobre el edificio teatral, es decir, comenzaron a poner cosas arriba, las maquinarias y las tramoyas, que es una especie de portería, tiene forma de portería. Ahorita les voy a proyectar la imagen. Desarrolladas en Italia, se llevaron al resto de los países europeos. Esto es la tramoya. Es una especie de portería, pero tiene palancas, tiene poleas. Esto sirve para subir la escenografía, para bajarla, para cerrar el telón, para abrirlo, para alzar personajes a través de sistemas de cuerdas y varios ejercicios físicos que se hacen, varias técnicas físicas que se hacen. Pero pues esto, la tramoya, pues lo implementaron los italianos y ya luego el resto de Europa. Y pues hasta la fecha se sigue utilizando la tramoya. Luego, la comedia de teatro fue un género ligado al desarrollo de técnicas y artes, especialmente el edificio y maquinaria teatral que se creaba para la representación. Lo que ya les dije. Y pues también otra cosa que se implementó fue la danza. La danza no tenía en el siglo XVII, es decir, un siglo atrás, la misma consideración de arte que hoy tenía. Y se consideraba más un pasatiempo, como que no consideraban la danza como una forma de arte. Pero acá comenzó a tener mayor entrada, mayor aceptación. Y uno de los principales impulsores fue el rey Luis de Francia, el rey Luis XIV, el cual patrocinó una obra, una representación de danza, un ballet, por así decirlo, el cual se llama el Ballet Royal de la Nude, que fue un gran espectáculo que duró 13 horas. Imagínense ver el ballet durante 13 horas. Y él intervino, es decir, participó como un personaje. Él representó a Apolo, dios del sol. Ok, muy bien chicos, vamos a pasar a las instrucciones. En la sesión
pasada, hace 2 sesiones, mencioné, fue más en lo que viene siendo el Renacimiento. Mencioné el retrato. Mencioné una forma de arte llamada el retrato. Eso me van a hacer. Voy a dar las instrucciones por escrito. Esta es la tarea de la semana. Y me van a hacer un retrato. Puede ser de un familiar, de un amigo, pero tiene que estar hecho a mano. A hoja de papel. Puede ser con lápiz, con pluma, con colores. Puede estar en blanco y negro. Una hoja que tomen de referencia para hacerlo. No tiene que salir perfecto. Ya les dije que yo evalúo que lo hagan, que lo intenten. Puede ser un autorretrato también. Lo mínimo que pido es del busto hacia arriba. Esas son las instrucciones. Y estas instrucciones del busto hacia arriba pues las estoy dando acá. De todas maneras lo demás lo voy a dar por escrito. Las instrucciones para las tareas, que cada una les va a dar 5 puntos extras. La primera no es obligación, es al que quiera ser acreedor. Pues queremos, lamentablemente, una tradición que a los yucatecos nos apasiona, pues es ahora sí que la elaboración de los altares, los concursos de altares en las escuelas. Lamentablemente, por lógicas razones, no se va a poder hacer, pues por el tema de COVID no estamos de manera presencial y es algo que nos representa tanto a nosotros los yucatecos y pues es muy triste, ¿no? Sin embargo, hay algunos que hacen sus altares en sus casas, ya sea algo muy sencillo. Pues esto va a ser una de las actividades. Si ustedes hacen un altar en su casa, ya sea chico, mediano, grande, si hay personas que algunos de ustedes quizás sean de algún poblado y ahí de por sí lo hacen de una manera más grande porque es tradición, pues lo que pediría es que me manden 2 o 3 fotografías del altar y de preferencia que en una de las fotografías aparezca, o de manera obligatoria tienen que aparecer ustedes para que sepa que pues no fue tomada de internet. No es obligación, pero pues ahí se los pediría que el que pueda hacerlo. 5 puntos. Ahora bien, los otros 5 puntos es que me hagan una calaverita literaria. Esto ya es una tradición pues ya más mexicana, que es una especie de poema pues dedicado pues o ya sea a la muerte o a algún ser querido que pues haya muerto, ¿no? Eso les digo, una especie de poema. Mínimo que pediría es que esté dividido en 2 estrofas y que cada estrofa tenga como mínimo 4 versos. Ojo, todo esto también tiene que ser original. Si ustedes me entregan algo que no es original, pues tan fácil como es googlearlo y no solo perderían el derecho a estos 10 puntos, pues también les bajaría puntos por tramposos, ¿no? Entonces, chicos, estas son las 3 instrucciones para esta semana. Sin embargo, para la calaverita y para lo que viene siendo las fotos de los altares, pues va a haber un poquito más de tiempo por la cuestión de las celebraciones que se hacen, ¿no? Pero pues sí va a estar aproximadamente para el 3 o 4, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, chicos, pues es todo por mi parte. Que tengan una excelente semana.